Hermanos, tengan ustedes, hermanos, muy buenas tardes. Bueno, aquí quizás he confundido la hora. Tengan ustedes muy buenas noches. Agradezco esta oportunidad al Señor primeramente por estar nuevamente con ustedes y gracias por participar con nosotros en este instante para poder transmitir la enseñanza de la palabra y también, hermanos, poder transmitir, compartir, el poder estar unidos a través de una de las tantas formas de acercarnos a Dios. Hoy es la primera semana de este mes de marzo y vamos a celebrar la Santa Cena. Así que yo pido a todos ustedes que con mucho cariño se vaya preparando ahí. Primero vamos a dar lugar a la oración. Vamos a decirle a Dios: Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites estar todavía con vida. Hemos pasado situaciones difíciles en la primera pandemia, en la segunda pandemia. Y creo yo, hermanos, que es importante reconocer y recapacitar de que estamos, a pesar de que estemos en tiempos difíciles, nosotros también podemos, hermanos, salir por encima de todo. Si tú sigues vivo, déjame decirte que es porque Dios te ama. Es simple, es solamente porque Dios te ama. Dios te ama tanto, hermanos, que hasta en el mínimo detalle cuida de ti. Y a veces no nos damos cuenta. Muchas veces nos hemos sentido solos. El que te habla también se ha sentido solo. Pero aún por encima de eso, siempre hemos sentido y aceptado de que Dios nos guarda en todo tiempo. Bueno, sin más preámbulos, hoy quiero también compartir la palabra de Dios con el tema la obediencia, para seguidamente celebrar la Santa Cena. Es muy importante, hermanos, entender que la Santa Cena es una ceremonia especial, es una ceremonia memorable, es una ceremonia en la cual recordamos el sacrificio de Jesucristo. Es una ceremonia que recordamos para que nosotros podamos estar enlazados, unidos a Jesucristo y en su gran sacrificio. Anunciamos también su segunda venida, pero no como rapto, sino anunciamos, hermanos, su segunda venida como para juicio también. Y agradecemos a Dios por el tiempo maravilloso que hoy estamos dándonos, incluso para todos ustedes. Lo bueno y hermoso de estar con el Señor es comprender, hermanos, que el mensaje del Señor debemos vivirlo cada día. Es como el alimento. Usted come desayuno, almuerzo y comida, y todos los días. Jamás usted dice: bueno, estoy cansado del desayuno, otra vez el almuerzo, otra vez la cena. En este ejemplo tan sencillo, hermanos, muestra que los alimentos son necesarios y no cansan y no aburren, porque es una necesidad constante, innata del ser humano. De igual manera, leer la palabra, que viene a ser el pan, y participar de la presencia de su Espíritu Santo es tan importante, amados hermanos, como el que nosotros también participemos de la cena. Es algo que se debe hacer tantas veces sea necesario. Hermanos, quiero darles un anuncio anticipado. Recuerde de que nosotros estamos dando clases de doctrina los días miércoles. Este es un horario más establecido, más renovado, de acuerdo al tiempo también de vosotros, para poder estar juntos. Los días miércoles damos doctrina, y en doctrina estamos dando el discipulado. Aquí estamos dando el discipulado 3, hermanos. Y dentro de este libro, que es el discipulado 3, también nosotros estamos enseñando 12 lecciones. Y le quiero mostrar aquí, de las 12 lecciones, las 4 primeras, que están marcadas de color amarillo, son las que ya hemos dictado. Falta que nosotros dictemos
Nos falta de la 5ª a la 12ª lección. Yo pido que usted se involucre, ya que son temas importantes. Uno de ellos es el liderazgo y personalidad, el precio y la excelencia del liderazgo, peligros y tipos de liderazgo, el arte de la predicación, formas para elaborar un sermón, cómo desatar nuestro potencial, la imposición de manos y el propósito de Dios para el creyente. Bueno, y uno que otro trabajo de investigación. Hermanos, este libro es pre-teológico. Quiere decir que este en sí es teología. No a su profundidad, pero sí es un curso que te ayuda mucho para que te desarrolles en tu llamado ministerial. Sea cual fuere tu llamado ministerial, yo te invito a que participes en esta enseñanza del discipulado los días miércoles a las 8 de la noche. Quiero mandar un saludo también a todos mis hermanos que nos están escribiendo, todos los hermanos que están aquí escribiéndonos, mi hermana Mariela, hermano Daniel, Adriana, mi hermana Yadine, y a todos ustedes los que se estén conectando, los bendigo en el nombre del Señor. Gracias por estar con nosotros. Me dice mi esposa que no se está conectando, ¿no?, la señal. Yo pido que usted entre a mi Facebook en Juliano Juárez Surco o José Juárez Surco y ahí pueda encontrar el enlace activado. Probablemente me olvidé de etiquetar, ¿no?, a las personas. Bueno, es un error que comúnmente pasa. Pero si le llega a usted la invitación, bueno, aproveche para que estemos juntos. Muy bien, hermanos, entonces seguimos. Vamos a orar al Señor Dios nuestro para que nos pueda dirigir en esta enseñanza, ya que no es el hombre el que enseña, sino es Dios, tomando a un hombre o una mujer para poder manifestar su mensaje, para poder manifestar su palabra. Muy bien, oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, en esta oportunidad que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, hoy guíanos, hoy muéstranos, Señor, la revelación de tu palabra para poder, Señor, recibir un mensaje, una reflexión, recibir una palabra rema que nos guíe, Señor, a partir de este momento, Señor. Que nos ayude en esta semana, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por ese tiempo maravilloso. Oh, hermanos, oremos un momento. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Ahí donde estás, querido hermana, querido hermano, oremos al Señor. Abre tu corazón. Medita en tu corazón. Medita en las virtudes que tienes. Pero también medita en los defectos que tienes. Probablemente los defectos que tú tengas no necesitas decirlo. A mí al menos no. Pero díselo a Dios. Ahí donde estás, díselo a Dios. Dile, Padre, mira, tómame tal como soy, Señor. Tómame con errores, con virtudes. Tú me has formado y úsame tal como soy, Señor. Este mundo necesita de personas, necesita de que alguien hable, solo eso. Así que úsame, Señor. Dígale usted ahí donde está, heme aquí, envíame a mí, Señor. Oh Señor, gracias. Gracias, bendito Jesús. Gracias, bendito Señor, por este tiempo. Porque tú escogiste lo más vil y lo más menospreciado, que somos nosotros, Señor, para avergonzar, Señor, a los que creen ser sabios, para exaltarnos, para glorificarte en nuestras debilidades, Señor, y convertirlas en fortaleza, Señor Jesús. Gracias por ello, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Señor, aprovechamos para pedirte perdón por las ofensas que hayamos causado a nuestro prójimo, las ofensas que hayamos causado a nuestros familiares, y perdonamos las ofensas que ellos hayan hecho contra nosotros. Perdonamos, Señor. Y aunque cueste perdonar, perdonamos, Señor. Porque no podemos vivir, Señor, teniendo rencor por nadie absolutamente. Oh bendito Jesús, toca los corazones de cada uno de mis hermanos. Consuela sus vidas, Señor. Llena sus vidas, Señor, de esa paz que el mundo jamás nos va a dar, Señor. Y aunque lo poseamos todo en esta tierra, pues nunca tendremos paz, porque solo la paz viene de arriba, solo la paz viene del cielo, solo la paz la puede dar Dios. Y aunque aquí en esta tierra estemos en medio de circunstancias, tú nos das paz, Señor. Pedimos esa paz, Señor. Pedimos ese gozo, Señor. Pedimos ese amor a ti, Señor, y a tu obra. Ese amor por nuestro prójimo. Ese amor, Señor, por los que no te conocen. Amor por las almas perdidas, Señor. Hoy yo te pido, lléname más de amor por las almas perdidas, Señor. Lléname más de amor por tus ovejas, Señor, que necesitan ser formadas, que necesitan ser, Señor, alimentadas, que necesitan ser curadas, Señor, y vendadas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Oh, Santo. Muy bien. Muy bien, hermanos. Damos gracias a Dios. Sé que quizás corté este espacio. Yo también quería seguir, hermanos. Yo sé que tú querías seguir. Yo también, pero quiero respetar de forma protocolar el tiempo, ¿no? Para poder ser enfático en el mensaje de hoy. El tema de hoy es la obediencia, hermanos. La obediencia es un tema que quizás muy poco se habla porque, bueno, solo empieza en un concepto y finaliza en el concepto. Pero hoy quiero enfatizar un poco más en qué significa la obediencia, de qué trata la obediencia, por qué nosotros enfatizamos en la obediencia, por qué al menos yo, con los que me rodean, les trato de inculcar la obediencia. Inculcar la obediencia, voy a hablar de esto, inculcar la obediencia a un adulto es mucho más difícil, hermanos, que inculcar la obediencia, es más difícil que la obediencia a un niño. Repito, inculcar la obediencia a un adulto es más difícil que inculcarla a un niño. A un niño solamente le das la orden y los niños por naturaleza obedecen, y si desobedecen es por distracción. No porque tengan orgullo, cólera y todo ese rollo de cosas que a veces los adultos normalmente tenemos. Los prejuicios, los preconceptos que nos hacen ver, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién es ese para que me ordene, no? Está bien que sea pastor, pero ¿qué se habrá creído? Cualquier parecido, pura coincidencia, solo eso. Yo pido disculpas a todos ustedes. Una vez más, buenas noches a todos, ¿sí? Perdonen si no detallo los nombres. Buenas noches a todos y gracias por estar junto con nosotros. Yo invito a que usted se quede. Yo invito a que usted escuche el mensaje de Dios para poder, hermanos, participar juntos luego de la Santa Cena. Ok. Entonces la obediencia, hermanos, inicia con un verso que está escrito en la palabra de Dios. Más que todo, una historia, hermanos. Una historia que está escrita en Mateo capítulo 22. Anote, en Mateo 22, verso 36, cuenta la historia, hermanos, de que un grupo de fariseos se acerca a Jesús
Quiero que entienda que fariseos representa en aquel tiempo a personas conocedoras del Torán, es decir, toda la historia del Antiguo Testamento. Es decir, son personas que han estudiado a Dios, el Padre, han aprendido de Dios, han pasado toda su vida, más de la mitad de su vida, aprendiendo, instruyéndose. Y se entiende, hermanos, que el que ha vivido toda su vida aprendiendo de Dios, por lo menos debería haber aceptado a Jesucristo cuando vino a la tierra. Pero eran los primeros en cuestionar la existencia de Jesucristo. Eran los primeros en cuestionar que Jesucristo se sentía Dios, el Hijo de Dios, y ellos no lo aceptaban. Es como que yo hoy día como pastor veo que un ángel viene y yo no lo acepto, y es el ángel Gabriel o el ángel Miguel, uno de dos, y yo no lo acepto. Encima empiezo a reprenderlo y a echarlo fuera como si fuera un demonio. Más o menos así es el ejemplo. Y usted diría, pero ¿cómo se te ocurre rechazar al ángel o a los ángeles de Dios? Te están visitando y tú los rechazas. Yo creo que lo que usted piensa o pensara de mí es lo que nosotros hoy en día pensamos de Jesucristo de los fariseos para aquel tiempo. Pero hermanos, el fariseísmo, que viene a ser simplemente religiosidad, no es cristianismo, es religiosidad. Y aún dentro del cristianismo, la religiosidad se quiere implantar en los corazones de cada persona. Por ejemplo, ¿qué es religiosidad? Es cuando uno como oveja deja de ser oveja y se pone en una postura y empieza a cuestionar lo que el pastor enseña, lo que el pastor dice, la vida, cómo vive el pastor, si se compró o no se compró un par de zapatos. Empiezan a cuestionar. En aquel tiempo los fariseos cuestionaban muchas cosas a Jesús, pero con la intención de provocar un error, con la intención de provocar su caída al hablar. Hoy en día también hay igual. Ese espíritu de fariseísmo se ha diseminado en todas las iglesias. Yo no estoy diciendo en una sola, en todas las iglesias, pero es deber de cada pastor orar y reprender ese espíritu en cada persona. Y nosotros, hermanos, queremos hablar de esa historia. En esta historia, hermanos, le preguntaron, Señor, como tentándole, ¿no? ¿Y cuál pues es el gran mandamiento de la ley? Mateo 22, 36. Y dijo, bueno, le dice el Señor Jesús en el verso 37, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 1, con toda tu alma, 2, con toda tu mente, 3. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Interesante, ¿verdad? Es como que Dios te pide que tú le ames con todo lo que eres. Esa es la conclusión, hermano. Pero el Señor Jesús añade algo más. Y dice el Señor en el verso 38, este es el más grande y primer mandamiento. Mire, Jesús dice que amar a Dios es el más grande y el primer mandamiento. Luego dice en el verso 39, y el segundo es semejante a este, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es a tu prójimo, a tu compañero, a tu hermano, a tu amigo en Cristo, ¿verdad? Entonces, eran 2 cosas, hermanos, eran 2 mandamientos. El Señor no habló de los 10. Él hizo que los 10 se vieran reflejados en solo 2. Porque si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo, no vas a matar, no vas a adulterar, no vas a fornicar y todo eso, ¿verdad? Y el primero siempre es amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que enseña la palabra. Es así de sencillo, hermanos, pero a veces se nos hace difícil. Y además ellos insistían, de estos mandamientos, dice, depende toda la ley de los profetas, verso 40, ¿se da cuenta? Estos 2 refleja y del reflejo depende toda la ley de Moisés y de los profetas.
Y luego dice, estando los fariseos reunidos, Jesús les hizo una pregunta. Miren, ellos les andaban preguntando un montón de cosas a Jesús como para hacerlo caer, pero Jesús también les hace una pregunta. Y les dice, ¿no? Les dice, ¿cuál es vuestra opinión acerca del Cristo? O sea, de mí. A ver, ustedes que tanto me preguntan de que cuál es el primer mandamiento y desde hace días están que me quieren provocar, cometer un error. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu opinión de ustedes, les dice Jesucristo, acerca del Cristo, acerca de mí? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo? ¿De quién soy hijo? Jesús esperaba que ellos dijeran, bueno, tú eres el Hijo de Dios o quizás el Hijo de David, pero ellos, como no aceptaban que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque para ellos era blasfemia, entonces a ellos no les quedó otra que decir, bueno, eres el hijo de David, del rey David. Amén. Entonces Jesús les dijo, ¿cómo es que David entonces en espíritu le llama Señor? ¿Cómo es que David en el verso 43, ¿cómo pueden decir eso ustedes, que yo soy hijo de David? Porque supuestamente David siempre decía, en su espíritu llamaba al Señor, a Dios le llamaba Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esta es una profecía de David, hermanos. Está en los Salmos, donde David dice, dijo el Señor a mi Señor. Voy a traducirlo, hermanos. Dijo el Padre al Hijo, pero David lo representó, dijo el Señor a mi Señor. En resumen, David a Jesucristo, sabemos que la primera persona, mi Señor, es el Padre. A mi Señor es el Hijo. Entonces, cuando Él se expresa esta palabra de mi Señor, Él le está diciendo a Jesús, mi Señor. Sabemos que genéticamente, humanamente y genealógicamente, Jesús sí desciende genética y terrenalmente por el vientre de María, desciende de David. Eso está bien claro. Genética y humanamente sí está claro. Pero en un sentido espiritual, como el Señor lo menciona, hermanos, en un asunto espiritual, en el verso 42, en el verso 42, hermanos, en un sentido espiritual, refleja a que el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial son nuestro Dios, no son nuestros señores, y a ellos nos debemos, y a ellos les servimos. Se entiende que genéticamente hay una herencia genealógica de que iba a venir un Salvador, pero ese Salvador es nuestro Dios. Jamás, en este instante, hermanos, en este instante David no puede llamar Hijo mío, no puede llamar en el cielo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice la palabra que siéntate a mi diestra, en el verso 44, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, hermanos, cuando Cristo vino a la tierra, Él tuvo muchos enemigos, fariseos, romanos, todo tipo de personas que le haya dicho crucifícale, y toda persona que después de su muerte hasta el día de hoy nos aborrece, toda gente que aborrece el Evangelio, aborrece a los evangélicos, aborrece todo lo que tenga que ver con Dios y a Jesús, vienen a ser o a representar a los enemigos de Cristo. Hermanos, si tú no quieres ser enemigo de Cristo, entrega tu vida al Señor. Amén. Muy bien. Entonces creo que eso está claro. El Señor Jesucristo es nuestro Señor y es el Señor de David. Amén. Ya hemos explicado que genéticamente sí, es su hijo humanamente, pero no divinamente. Divinamente el Señor Jesús es nuestro Señor. Amén. Muy bien.
Y luego en el verso 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es entonces él su hijo? Les pregunta a los fariseos el Señor Jesús. Y nadie pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Aleluya, Señor. Sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo, que siempre le cierran la boca al diablo y a los que usa como títeres para entorpecer, para destruir el propósito de predicar y hacer la obra de Dios en esta tierra. Y yo sé que usted, sí, usted, tiene ese mismo propósito que el que yo tengo: predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios a todos. Amén. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente punto, porque el primer punto es ese. Para obedecer necesitamos un mandamiento. Y está en Mateo 22:36. Para obedecer necesitamos un mandamiento. Punto número 2. Aún no entendiendo el mandamiento, ¿debemos obedecer? Punto número 2. Aún no entendiendo un mandamiento, ¿debemos obedecer? Mire, hermano, si está en la Biblia, tienes que obedecer. Pero pastor, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo sí te pido que conmigo no discutas, ¿no? O sea, no es necesario, perdemos el tiempo. Pero a la Biblia no le puedes discutir. No le puedes discutir a este libro maravilloso. Si la Biblia manda algo, el querer oponerse, querer opinar, el querer sugerir, el querer cuestionar, viene a ser como querer tapar el sol con un dedo, y eso es imposible, hermanos. Lamento decir esto, no lamento, me alegro y me gozo en decirles de que la Biblia ha sido escrita para obedecer, no para cuestionarla, no para razonar, no para interpretarla, simplemente para obedecer, ¿ok? Entonces nos lleva esto a Génesis 12:1, la historia clásica, hermanos, de Abraham. En Génesis 12, del 1 al verso 4, repito, en Génesis 12, del verso 1 al verso 4, habla, hermanos, de la historia de Abraham, donde Dios le dice claramente: Abraham, levántate, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Signos de interrogación. Jamás se escribe que le dice, no se escribe, no está datado, hermanos, de que Dios le haya dicho: Abraham, te voy a llevar a tal sitio. No, simplemente le dio una orden. Hermanos, yo admiro a Abraham, el padre de la fe. Admiro porque él se levantó obedeciendo, más que por lo que Dios le haya prometido, que le dará hijos como las arenas de la... Bueno, vamos a leer. Y haré de ti, verso 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Hermanos, dio una promesa. Había un mandato, pero hay una promesa. Aquí estamos notando y estamos percibiendo, hermanos, usted y yo, de que siempre cuando Dios te da una orden, ya sea profética, ya sea mediante por el pastor o por quien el Señor use para decirte algo, si tú actúas con obediencia, aunque no entiendas el mandamiento, siempre hay una recompensa. En resumen, la obediencia es bendición. Donde hay obediencia hay bendición. Donde hay obediencia hay unción de Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, queremos añadir otro verso. Isaías, capítulo 55, verso 8, donde dice, y esto lo he predicado, en algún momento he predicado acerca de los pensamientos de Dios. Fue el domingo pasado, si mal no recuerdo. Dice en Isaías 55, 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Esto nos explica claramente, hermanos, muy claramente, que aunque no entendamos, los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Los pensamientos de Dios, hermanos, vienen a ser mayores que nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son mayores, son mucho mayores que nuestros pensamientos. Y finalmente, los caminos del Señor son mejores que los nuestros. Muchas veces tú te preguntarás, pero ¿por qué llegué hasta aquí? ¿Por qué hasta aquí llegué y no puedo lograr más? Bueno, es que de ahí Dios quiere iniciar un punto de partida contigo si tú eres sensible a su voz. Pero dentro de ser sensible a su voz no es tanto escuchar qué tanto te diga Dios, porque le voy a confesar algo o comentar algo. Hay personas que me han pedido consejo. Pastor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta otra situación? Hermano, y me he pasado a veces horas explicándoles de alguna manera clara y directa el error, la virtud y la solución al problema, bíblicamente, para que ellos puedan tomar decisiones. Pero ellos solo se han maravillado, han dicho, wow, no sabía esto, pero al final han tomado una decisión opuesta. A veces han venido personas, me han contado un sueño, me han contado una visión, y con la ayuda de Dios, bueno, ha surgido, si hay un sueño, si hay una visión, también hay la interpretación. Entonces, en ese sentido, hemos orado y hubo una interpretación, pero ellos solo se llenaban de emoción, de sensacionalismo, iban a casa y se olvidaban del propósito. Se olvidaban y uno les preguntaba, ¿y te acuerdas de eso? Como que no recordaban. Entonces, hermanos, como que tomamos en poco las cosas de Dios, tomamos en poco los mensajes, la palabra de Dios, y es más, aquella luz o revelación que Él nos quiera dar. Porque Él ha prometido, me revelaré a vosotros, dice. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el primer punto es, para obedecer necesitamos un mandamiento. Ese es el punto 1. Y está en Mateo 22, 36 al 46. Punto 2 es, aún no entendiendo un mandamiento, debemos obedecer. Aunque no lo entendamos, hermanos. Ya te he leído Génesis 12, 1 al 4 e Isaías 55, 8, que los propósitos de Dios son mayores que los nuestros. Punto número 3, hermanos. Ningún mandamiento es demasiado pequeño ni demasiado grande. Muchas veces pensamos que los mandamientos de Dios son pesados, son muy grandes, de los cuales no podemos soportar. Pero déjeme decirle de que un mandamiento es un mandamiento. No tienen tamaño. Vamos a ver la historia brevemente. Está en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9. Repito, está en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9. Y dice, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro. Naamán era uno de los reyes de Israel, pero era un hombre que hacía lo malo delante de Dios. Es decir, gobernaba al pueblo haciendo lo malo. Nosotros, hermanos, muchas veces podemos tener nuestro hogar, nuestra casa, podemos decir que somos cristianos, pero no lo estamos gobernando de la forma adecuada. Estamos con un pie con Dios y con un pie, se podría decir, en malas costumbres. Creemos estar cerca de Dios, pero sin embargo hacemos otras cosas. Hoy día tuve mucha pena. Hoy tuve mucha pena, y no voy a decir el nombre, pero me dio mucha tristeza, porque llegó a mi Facebook, hermanos, una persona que, bueno, decía ser cristiana, pero lamentablemente estaba celebrando una fiesta, ¿no? Y bebiendo licor, ¿no? Y yo le conozco años y sé que es cristiano esta persona, ¿no? Es evangélica. Pero me dio mucha tristeza, hermanos, me puse a llorar. Quise enviarle un mensaje como pastor, ¿no? Le quise decir, pero ¿qué está pasando, no? ¿Qué estás haciendo, no? Pero algo me detuvo, ¿no? Y me dijo que solamente orara. Gracias a Dios, por ética no voy a decirle quién, pero me dio mucha tristeza, hermanos. Estamos en tiempos donde muchos cristianos están retrocediendo. Y sin ir muy lejos, están muy cerca a nosotros.
estarán, no vienen a la iglesia, pero quizás estén en la transmisión, ¿no? Quizás estén en transmisiones con otros pastores, aún conmigo, pero su corazón está lejos. Quizás aperturaron sus iglesias y ya están empezando a realizar las primeras asistencias, pero su corazón está lejos de Dios. Por el hábito de haber convivido en la primera y segunda cuarentena, lejos de Dios, afanado en comer, en generar un ingreso que, claro, eso todos lo hemos estado haciendo, pero descuidando siempre el buscar a Dios, el consagrarnos a Dios, el hablar del Señor. Entonces, nosotros, hermanos, no queremos juzgar a nadie, de ninguna manera. Y si hablamos de estas cosas es para que usted recapacite, para que usted esté alerta y no permita que Satanás le toque. Porque dice la Biblia, el que está fuerte, cuide de no caer. El que crea estar firme, cuide de no caer. Y eso es para todos. Amén. Muy bien, entonces, estábamos hablando de Naamán, que vino todo soberbio, porque caballo significa soberbia, ¿sí? Tiene un significado. En sus carros, o sea, vino en lo mejorcito, ¿no? Es como que usted va a buscar al pastor y usted dice, bueno, el pastor me tiene que atender, porque yo soy un hombre de posición, soy un hombre que es solvente, soy poderoso económicamente, así que el pastor me tiene que atender. Pero miren, hermanos, Eliseo se caracterizaba por bajarse a todos esos reyes que en el tiempo de Eliseo pasaron por el trono de Salomón para gobernar Israel, pero hacían lo malo. La descendencia, los hijos de Salomón, desobedecieron, hermanos. En cada reinado practicaban lo malo, practicaban idolatría en el templo sagrado de Salomón. Y bueno, vino él porque tenía un problema. Naamán estaba contagiado con lepra, hermanos. Entonces él viene con sus caballos, con su carro, y se paró en la entrada de la casa del profeta Eliseo. Verso 10. Segunda de Reyes 5:9 al verso 12. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán. Mire, Eliseo no salió a recibirle, porque conocía el corazón soberbio y orgulloso que tenía Naamán, pese a que estaba enfermo. Es como que usted dice, bueno, pastor, estoy enfermo, usted tiene que orar por mí, usted me tiene que visitar, es su obligación como pastor. Bueno, yo le diría, correcto, hermanos, pero si me lo vas a pedir así, yo creo que primeramente, creo que estás entendiendo mal las cosas con respecto a Dios, antes de con respecto a mi persona. Primero, con respecto a Dios, creo que no has entendido, te estás portando como Naamán. Pero si usted, hermanos, primeramente a Dios se humilla, y luego pide ayuda al pastor, porque a veces cuando el pastor no va nos fastidiamos, ¿no? Pensamos que el pastor está ocioso, rascándose la barriga. Hermanos, no es así, aunque parezca, no es así, hermanos, ¿sí? Somos personas que diario dedicamos tiempo a leer la palabra del Señor, diario. Oramos y también somos personas con necesidades, las mismas necesidades que tú, hermanos, preocupaciones, deudas, todo lo que usted padezca, también nosotros lo padecemos. Somos seres humanos al igual que tú. La única diferencia es que servimos a Dios, predicamos de Dios, a diferencia de los demás. Amén. Verso 10 dice, y Eliseo le envió un mensajero. ¿Sabes qué? Vas a decirle esto a ese varón orgulloso que está afuera, ¿ya? Le vas a decir que vaya y que se lave en el Jordán 7 veces y que su carne se restaurará y quedará limpio. Hermanos, para ese tiempo, en el tiempo de Eliseo, el Jordán no era un río que digamos limpio, ya que las letrinas, algunas de las letrinas evacuaban en el Jordán. Entonces no era un río tan limpio que digamos, ¿no? Y aún hubiese sido limpio, hermanos, para alguien tan soberbio como Naamán, era una ofensa ser enviado a lavarse en el río Jordán. Sabemos que en el Jordán, hermanos, fue el lugar donde
se bautizó el Señor Jesucristo. En el Jordán también cruzaron, hermanos, se abrió en dos el Jordán para que pasara el pueblo de Dios, junto con Josué, hermanos. Es una maravilla hablar del Jordán, ¿no? Pero no es el tema. Entonces, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Eso fue lo que le dijo al mensajero. Ve y dile tú. Miren cómo el mensajero solo tenía que dictar la palabra. El poder venía de Dios mediante Eliseo, pero Eliseo mandó a su criado y su criado solo tenía que dar la palabra. Hermanos, si Naamán iba al Jordán y se bañaba obedientemente, sin reproche, él se sanaba, hermanos. Pero vamos a ver qué pasó con Naamán. Verso 11 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Mire lo que dice: invocará el nombre del Señor su Dios. Naamán ahí muestra que él no reconocía a Dios como su Dios, sino como el Dios del profeta. A veces buscamos al pastor por el don que tiene. Ese es algo que también no quería decir, pero tengo que decírselo porque, hermanos, la palabra tiene que ser transmitida tal cual. A veces, hermanos, buscamos al pastor, pero por los dones que tiene. Yo quiero pedir hoy día algo y quiero que se pongan la mano al corazón. No solo busque a sus pastores porque tienen un don, porque hablan bonito, porque saben la Biblia, porque son lindos, porque son cariñosos o porque son renegones. No busques a Dios por esos detalles. Búscalos porque son personas. Personas que están al servicio tuyo, que están dispuestos a compartirte la palabra, no importando si tú les dices un gracias o tú les haces partícipes de algún presente. No. Míralos como a seres humanos. El día que tú mires a un pastor como tú te miras a ti mismo, te vas a empezar a preocupar por él. Hermanos, la Biblia dice que no debemos, no dice, pero hay un pecado que es terrible de donde está tu tesoro, ahí está. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Cuando tú ves a un pastor al extremo de endiosarlo, de idolatrarlo demasiado, cruzas una línea donde te olvidas de Dios, pero porque hay lugares, hay iglesias en el mundo que más o menos así los ven, ¿no? Pero eso no quiere decir, no hay que ir a un extremo, ¿no? Ni tampoco al otro, donde no los consideras, no los tomas en cuenta, no los valoras, no los amas, no aprecias el esfuerzo que hacen para compartirte la palabra. Porque, hermanos, el predicar es un trabajo, no es algo que, a ver, hermanos, a ver, ¿qué les digo hoy día? A ver, donde caiga. Y bueno, ¿qué les predico esto? Y juicio caerá a ti si tú desobedeces los mandamientos de... les voy a predicar que les va a caer juicio si no obedecen al Señor. No, hermanos. Yo no puedo tantear o al azar compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios primero se pregunta: Señor, ¿qué le digo al pueblo? Ahí radica preguntar, guiar. Entonces Naamán se enojó, hermanos, y no dijo: no hay mejores, vendrá, dice, moverá su mano sobre la parte enferma y curará mi lepra, dice. No son los ríos de Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel. Miren, hermanos, cómo este hombre, siendo del linaje de David y de Salomón, que estaba en pecado, obviamente estaba gobernando en pecado, y hablando de gobernar, ora al Señor para que Dios cambie estos reyes en nuestro país y ponga un rey que haga justicia. Yo no puedo, hermanos, decirte por quién vas a votar, pero sí te puedo decir, hermanos, que puedes orar al Dios de dioses, al Señor de señores, para que Él cambie reyes, porque la Biblia dice: Dios pone reyes y quita reyes. Él sabe por qué y cuándo. Amén. Muy bien, entonces, no hay ríos mejores en Damasco.
como Habaná y Farfar, mejores que los ríos de Israel? ¿No pudiera que yo pudiera lavarme en ellos y ser limpio? Y se dio media vuelta, hermanos, y se fue enfurecido. Y su lepra no cesó, su lepra siguió avanzando. Cuando tú obedeces al Señor, hermanos, el mal que te acechaba, la crisis en la que estabas, los problemas que tenías, las circunstancias que estaban levantándose en contra tuya, desaparecen al obedecer la palabra que dice en el verso 10. Ve y obedece, lávate en el Jordán 7 veces, número de Dios, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. A veces un paso de obediencia es mejor que cientos de argumentos, cientos de preguntas y cuestionamientos. Vamos a seguir, hermanos, con el cuarto punto, porque yo quiero tratar de terminar todo a tiempo. Cuarto punto, solo son 5, anote. Cuarto punto, consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Repito, cuarto punto, consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Bueno, con respecto a la obediencia hay un verso y está en Deuteronomio 28:1. Dice su palabra: y sucederá que si obedeces diligentemente. ¿Qué significa diligentemente? Estar atento, con bastante sabiduría, con bastante inteligencia, estás atento. Quiere decir, hermanos, que estás atento a no cometer un error, estás atento a que todo salga bien, a que tú te vas a manejar bien en el sendero de tu camino hacia Cristo. Que cada día vas a estar pendiente de no pecar. Mira, hermanos, vas a pecar igual, 1, 2, hasta 3 pecados al día, pero ya van a ser menos, cada día van a ser menos, van a disminuir. Repito entonces, sucederá que si obedeces diligentemente, es decir, con sabiduría, con atención al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá sobre lo alto y sobre todas las naciones de la tierra. Miren las promesas de la obediencia. Y hay más, un día voy a compartir acerca de los frutos de la obediencia y los frutos de la desobediencia. Ese es un tema que posteriormente voy a compartir. Vamos con el segundo punto. ¿Qué pasa si tú eres desobediente? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Pregúntale al de su costado. ¿Qué pasa si soy desobediente? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y nos vamos a Deuteronomio 28:15, el mismo libro, donde dice, pero acontecerá, voy a repetir, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hermanos, en el verso 28:1 al 14 habla de las bendiciones. 14 versículos que hablan de bendiciones. Pero hermanos, desde el verso 15 hasta pasando más del verso 50, hermanos, hay muchas maldiciones. En resumen, hay más maldiciones por desobediencia que por obediencia. Repito, las maldiciones son mayores por desobediencia que por obediencia. Pero dentro de las de la obediencia, hermanos, aunque sean pocas, son grandes en gran manera, llenas de paz, llenas de gozo, de provisión y sobre todo, hermanos, de gozo y alegría. Entonces, escoja usted, obedecer o desobedecer. Punto número 5, hermanos, porque ya la hora me está ganando. Dice, la obediencia nos lleva al propósito final. ¿Y cuál pues será ese propósito final, no? Todos queremos saber cuál es ese propósito final, ¿no? Bueno, uno dice, pastor, bueno ya, tengo años que soy cristiano, tengo tiempo que soy cristiano y bueno, no sé a dónde voy a llegar, a dónde voy a ir, hasta a veces me han preguntado, pastor, ¿y llegará el Señor?
¿vendrá el Señor en su reino? ¿Y cuándo vendrá el Señor? Como que a veces se cansan, se aburren, como que ya quieren picar un poco de ir al mundo y hacer cosas malas, y cuando ya sientan que las cosas se ponen mal, recién vuelven a Dios. Y en verdad, hermanos, hay que aceptar esto, somos convenenciosos. No hacemos muchas veces las cosas de Dios por amor, por convicción. La convicción, hermanos, y el amor que tú sientes a Dios son dos cosas muy valiosas que te mantienen firme pese a circunstancias, pese a dificultades. Así te den todos la espalda, así nadie te llame y ya nadie pregunte por ti, hermanos. Pese a todo eso, el Señor está contigo. Y eso es algo que a diario debes recordar. Vamos entonces a hablar acerca de que la obediencia siempre nos va a llevar a un buen propósito final. La obediencia de Cristo, vamos a hablar de dos subpuntos. Uno es la obediencia de Cristo y otro es la desobediencia del corazón, la cual viene a ser en contra, un punto en contra, que no permite que tú llegues a tu objetivo. El primer paso es que si tú eres desobediente en tu corazón, te vas a quedar en el rapto. Y si en el rapto te dejas marcar, aceptas los principios del anticristo, pues pierdes definitivamente por tu propia decisión, por tú haber entregado tu salvación en manos del gobernador del nuevo orden mundial, pierdes esa salvación, esa preciada salvación, hermanos. Vamos por pasos. La obediencia de Cristo es el mejor ejemplo de obediencia. Él, hermanos, nunca pecó, pero fue obediente bautizándose. Ese es el primer punto. Él dijo, bueno, yo no, pero hasta Juan le dijo, ¿no? Juanito le dijo, Señor, pero tú eres un hombre santo. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo te voy a bautizar si el bautismo es para pecadores? Y nuestro Señor Jesús le reprendió, le dijo, Juanito, déjate de cosas. Por favor, prosigue. Tenemos que hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre me envió para ser modelo, para ser ejemplo a aquellos que van a seguirme. Así que bautízame de una vez. Ok, Señor, ya entendí. Se da cuenta que la palabra forma, instruye, cambia, innova, renueva, restaura. Amén. En Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, Jesús se postró sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si es posible, haz que pase este momento amargo, esta copa amarga. Sé que estoy a un paso de la crucifixión, sé que esta madrugada van a venir por mí, me van a tomar preso, me van a torturar, me van a golpear, luego me van a juzgar, me van a tener de aquí para allá y luego me van a hacer cargar una pesada cruz y me van a crucificar y voy a padecer con dolor. Pero ¿sabes qué, Señor? Que no se haga lo que yo quiero, dice en el verso 39, sino como tú quieres. Verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, gran ejemplo de obediencia, hermanos. Pero hablemos de la desobediencia de nuestro corazón. ¿Dónde nace la obediencia? Quizás usted piensa, hermanos, que la obediencia nace en lo que tú hablas. Sí, pastor, yo le voy a obedecer, pero al final no cumples. Sí, pastor, yo me comprometo. Sí, hermanos, yo me comprometo en esto, en aquello, y no lo cumples. O a veces te dice el pastor, hermanos, pueden venir para participar, ahora que ya hay reuniones, pueden participar de la cena, pero lo puedo hacer en mi casa, pastor. Bueno, lo hacemos en casa porque todavía hay restricciones. Pero cuando tú invitas a alguien a participar, hermanos, a tu casa, participe, venga. Es para estar en común unión, en coinonía.
venga. Y si el pastor, hermanos, también te invita para hacer una oración, para que de repente tú compartas la palabra, no tengas temor, hágalo. Si es posible, cuente un testimonio. La persona que no tiene testimonio diario de lo que Dios hace en su vida, pues no está viviendo un evangelio acertado, hermano. Probablemente solamente se quedó como simpatizante. Entonces la desobediencia del corazón, la obediencia nace en el corazón y la desobediencia también. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Repito, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Hermanos, la obediencia no es algo externo, no es algo físico, no es algo que se ve, no es algo que se promete. La obediencia nace en el corazón. La obediencia, hermano, aún la desobediencia nace en el corazón, hermanos. ¿Se imaginan el corazón de Adán y Eva? Eva estaba así probablemente y decía, escuchando al serpiente cuando le tentaba con el fruto, ella decía, pero Dios me ha dicho que no coma, pero ¿y si como? ¿Y si me hago igual que Dios? Puedo competir con Dios. Entonces, ¿dónde nace, hermanos, la obediencia o la desobediencia? En lo profundo del corazón. Por fuera tú te puedes ver como el hermano más lindo, más bello. Por fuera te puedes ver postrado ahí llorando en la iglesia, en los cultos, y cualquiera puede entender que eres una persona consagrada por todo lo que por fuera hagas. Pero por dentro eres desobediente en cosas tan simples a Dios, como el respeto, los valores, el hecho de compartir la palabra, el hecho de amar a las personas necesitadas, perdonar a aquellos que te ofenden, cosas tan aparentemente insignificantes, pero que tienen bastante significado. Y luego dice, vendremos a ti y haremos morada en ti. Si en tu corazón hay obediencia, el Señor Jesús y el Padre vendrán y harán morada en ti y revelarán en tu corazón y a tu mente su palabra. Pastor, pero la palabra ya está revelada aquí. Bueno, pero les voy a decir que aunque esta sea la Biblia del Señor, esto no limita a Dios. Dios es más grande que su propia palabra. No podemos limitar a Dios a esto, aunque esto es una parte de los mandatos del Señor. Porque si realmente aquí estuvieran plasmados todos los libros que debían estar aquí, hermanos, pues Dios nos demandaría mucho más. No obedecemos a un versículo que dice ahí, menos vamos a obedecer a todos los libros juntos. ¿No? En el verso 24 del capítulo 14 de Juan dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Probablemente Adán y Eva dejaron de amar al Señor, hermanos. Cuando usted y yo fallamos al Señor, por algún momento nos hemos olvidado de considerar qué opina Dios. Señor, ¿cómo te sentirás si yo te fallo? ¿Cómo se sentirá tu corazón? ¿Qué pasará con tus ojos al ver que yo te fallo? Son cosas que a veces no pensamos, hermanos. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino de mi Padre, quien me envió. Amén. Entonces la obediencia nos lleva a un propósito final. Si tú eres obediente en tu corazón, te esfuerzas por consagrarte, por mantenerte en el camino, por evitar el pecado, hermanos, de pecar en el mundo, hermanos. Yo como pastor muchas veces he querido tirar la toalla. He querido dejar de enseñar y dedicarme a trabajar y a mi familia y punto. No irme al mundo a hacer cosas malas, pero sí abandonar el ministerio de predicar la palabra, atender más a mi esposa y a asuntos personales como lograr un terreno, una casa, que es nuestro mayor deseo, tener, ¿no?, una casa, porque nosotros vivimos alquilados, pero sabemos, hermanos, de que al nosotros trabajar para el Señor, Dios se ocupa de esas cosas. Amén. Muy bien. Finalmente concluimos en decir, para luego pasar a la Santa Cena, la obediencia a Dios se resume en 5 cosas, hermanos. Primero,
Para obedecer necesitamos recibir sus mandamientos. Y para recibir sus mandamientos simplemente tenemos que estudiarlos. ¿Usted cómo puede obedecer si no lee la palabra de Dios? ¿Cómo podrá haber, hermanos, demanda si no hay un mandamiento? ¿Cómo podrá haber obediencia si no haya algo que obedecer? Segundo, aún no entendiendo el mandamiento debemos obedecer. Tercero, ningún mandamiento es demasiado pequeño ni demasiado grande para obedecer. Simplemente es un mandamiento de Dios. Número 4, hay consecuencias de obedecer y hay consecuencias por no obedecer. ¿Cuál desea usted? La obediencia nos lleva al propósito final. Si tú eres obediente y procuras, buscas consagrarte para esperar ese momento tan preciado que está pronto a venir, que es el rapto, vas a participar del rapto. Pero si en tu corazón, por fuera eres bonito, aparentas delante del pastor, delante de las personas que estás bien, pero en tu interior tú sabes que estás en desobediencia, estás en pecado, hermanos, es muy difícil. El que va a designar quién se queda y quién sube al reino de los cielos no es el pastor. Gracias a Dios, porque si no me ganaría enemigos. Menos mal que de eso se encarga el Señor Jesucristo. El Señor Jesús va a mirarse en nosotros cara a cara y Él quiere reflejarse a sí mismo. Si tú has vivido como Cristo, vas a reflejar a Cristo en tu vida y vas a tener ese acceso al reino del Señor para la gran boda del Cordero, hermanos. En resumen, hermanos, no nos cuesta entender y comprender que Dios permita todo esto para llevarnos a un propósito. Amén. Muy bien. Vamos a participar de la cena recordando lo siguiente. Tenemos que primeramente, hermanos, ser obedientes. Usted sabe que para participar de la Santa Cena tenemos que ser obedientes. ¿A qué me refiero con ser obedientes? Si hemos pecado, aprovechemos, vamos a tener un tiempo de orar. Los que han entrado después, vamos a tener un tiempo para orar, para poder pedir perdón si usted ha ofendido a alguien, porque usted no puede participar de la cena en su casa, porque claro, no está usted participando conmigo literalmente. En su casa, si usted ya tiene la copa de vino, y si usted tiene, ¿no?, como aquí, la copa de vino y el pan, si usted ya lo tiene listo, debe de meditar, lo vamos a hacer luego. Pedir perdón a Dios, ponerse a cuenta y luego participar. Si usted no hace eso, entonces está en desobediencia. Y las consecuencias de la desobediencia son terribles. Amén. Y si algo no le va bien, entonces no se queje de Dios. Dios no tiene la culpa. Usted estuvo en desobediencia. Amén. Muy bien. Vamos a orar para pedirle a Dios que agradecerle por este tema, ¿sí? Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, por habernos hecho entender. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Hermanos, si usted está ahí con su familia, con sus hijos, sus hermanos, si usted ha ofendido a alguno de ellos, pídale perdón, hermanos. Acérquese, abrácelos y dile: hija, perdóname, hijo, perdóname. Utilice alguna manera de acercarse a la persona que ofendió en su entorno. Si la persona que usted ofendió o le ofendió está lejos de su casa, lejos de su entorno, arregle con Dios. Pero cuando usted le vea a esa persona, háblele, pídale disculpas, pídale perdón. Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿ok? Muy bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a tener un tiempo. Gracias. Oh amado Jesús, oh amado Señor. Venimos ante ti, Señor Jesús. Venimos ante ti, Padre. Señor, este momento es importante. Este momento es muy relevante, muy emblemático, Señor. La paz surge cuando hay reconciliación. El amor brota
cuando hay un abrazo entre familiares y se perdonan sus ofensas. Hay gozo, hay victoria en esta guerra titánica entre el bien y el mal, y el cielo se goza cuando tu corazón perdona a aquel que te ofendió. Viene la alegría y el llanto de alegría. Llanto de alegría, hermanos, es algo que no cualquiera experimenta. Te invito a que lo experimentes. El llanto de alegría viene cuando, hermanos, tú pides perdón a la persona que ofendiste. Viene un llanto de alegría porque dices: Señor, estuve ofendiéndote, enemistado con mi compañero, enemistado con mi amigo, enemistado con mi jefe, con mi jefa, con mi suegro, con mi suegra, con mi cuñado, con mi cuñada, con mi hermano, mi hermana, con mis hijos o con mis padres. Pídale perdón en este instante al Señor primeramente. Señor, perdóname, yo quiero acompañarlo. Es más, yo soy el primero en pedirle perdón a Dios. Segundo, pedir perdón a los que hemos ofendido y perdonar a los que nos han ofendido. 3 pasos. Padre, te damos gracias. Me acerco a tu presencia y te pido perdón por todas las ofensas que haya yo hecho en esta tierra a mi prójimo y todas las ofensas que lastiman tu rostro y tus ojos, Señor. Perdóname, amado Padre. Tú no te mereces lo que el mundo hace. Tú no te mereces lo que yo haga o lo que yo diga que ofende tu rostro y tus oídos, Señor. Perdóname, amado Jesús. Perdóname, Señor. Señor, en segundo lugar, quiero, Señor, perdonar a los que me han ofendido, Señor. A los que han deseado mi mal. A los que han hablado mal de mí, Señor. A los que me han maldecido, Señor. A los que han deseado que quizás esté muerto, Señor. Señor, yo los perdono, Señor. A todos, sin excepción. Y cuando los vea, les diré: Dios te bendiga. Cuando los vea, les diré que les amamos. Gracias, Señor. En tercer lugar, Señor, yo pido perdón porque ofendí a tu propio pueblo, a tu propia iglesia, en gesto, en palabra, quizás con silencio, con una mirada profunda o llena de incertidumbre, lo que haya sido, Señor. Porque hoy en día a veces el cuerpo refleja más que las palabras. La expresión corporal ofende también, Señor. Yo pido perdón, Señor, si gestualmente o en palabras he ofendido a alguien. Incluso a través de estas transmisiones, si he ofendido a algún hermano, yo pido que usted me perdone de todo corazón. Si he dicho palabras que quizás a usted ha herido su susceptibilidad, yo pido disculpas. Gracias, Señor. Vamos, hermano. Busca a la persona que hayas ofendido en tu hogar. Acércate y dile: perdóname. O perdona también. Vamos, tienes tiempo. Estamos a tiempo. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Oh Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Toca esos corazones, Señor. Toca estas vidas, Señor. Toca, Señor, consuela esos corazones. Ellos te necesitan, Señor. Ellos te necesitan. Ahí está el Señor, tocando tu vida. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. A todas las hermanas, hermanos que están ahí recibiendo este mensaje, vamos, hermanos. No voy a terminar porque percibo que Dios está tocando tu vida.
Percibo que hay gente que está siendo tocada por el precioso Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para impedir? No importa si nos pasamos más tiempo. Deja que el precioso Espíritu toque tu vida. Deja que el precioso Espíritu quebrante tu corazón. Deja que el precioso Espíritu restaure esa fe que necesitas tener en el Señor. Que restaure ese corazón lastimado, herido. Deja que el precioso Espíritu haga su trabajo. Yo no puedo imponer mi mano sobre ti, hermano. Y es más, yo prefiero que la mano de Cristo esté sobre ti que mi propia mano, hermanos. La mano del Espíritu Santo, la mano de nuestro Señor Jesucristo, la mano de nuestro Padre es mejor que la mano de un hombre. Ahí está su mano, está acariciándote y te dice: hija, tú puedes, tú sigue, avanza. Te dice: hijo, yo estoy contigo, no te he abandonado, conozco tu corazón, conozco tus debilidades, conozco tus faltas, conozco tu pecado. Pero te voy a decir lo que le dije a la mujer adúltera: levántate, vete y no peques más. No peques más, hermano. Arregla tu situación, hermana. Ya no falles al Señor. No conviertas algo en un estilo de vida, no conviertas el pecado en un estilo de vida, en algo que es con lo que puedes convivir. No, hermano, el pecado no es para que lo abraces, no es para que convivas con él. El pecado tienes que dejarlo, tienes que renunciar a ello, tienes que echarlo fuera de tu vida, y solo así obtendrás la paz, solo así obtendrás reposo, tranquilidad. Porque de lo contrario, hermanos, es en vano todo lo que hagas. Es como que Dios quiere construir algo en tu vida, pero tú lo destruyes, fallándole al Señor. Sabemos que errar es humano, pero que no se haga costumbre, hermanos. Somos personas con capacidad de decidir, con capacidad de ser firmes. Ahí está el Señor, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Oh, bendito Señor Jesús. Deje que el Señor siga tocando su corazón, hermanos. Deje, aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar, obviamente, a la Santa Cena. Un joven en algún momento me preguntó y me dijo: pastor, ¿cuál es el orden para yo seguir y luego participar de la Santa Cena? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esto?, me dijo. ¿Cuál es el orden? Bueno, me pareció interesante su pregunta. Solo quiero recordarle que la Biblia, el mejor modelo es Cristo, hermanos. Siempre voy a hablar de eso. No puedo hablar de otro modelo. Quisiera hablar de un modelo humano, pero puede ser como un ejemplo, pero para mí el mejor ejemplo incomparable es Jesucristo. Usted sabe que Cristo, hermanos, cumplió 30 años, dejó la carpintería y lo primero que hizo fue tomar una decisión en aceptar su llamado. Justamente, hermanos, en el discipulado 3, estamos en la lección 4 con el llamado. Hemos hecho la primera parte y este miércoles a las 8 de la noche, este día miércoles que viene, te espero a las 8 de la noche para que continuemos la segunda parte de lo que significa el llamado. Entonces Cristo, hermanos, aceptó su llamado, como el Señor espera que tú aceptes su llamado. Él empezó su ministerio, tomó una decisión y seguidamente, hermanos, el siguiente paso fue que se bautizó. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, tú, hermanos, honras a la iglesia, bendices a Dios, has conocido, has tenido una experiencia con Dios. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer, hermano? Es simple.
Solamente da el paso de bautizarte. Ay, pastor, me da miedo bautizarme. Seguro me van a obligar a que sea hermano cristiano evangélico, aleluya. Hermanos, y así fuere, ¿qué? ¿Cuál es el temor? Más bien, dale gracias a Dios que vas a tener la experiencia de sepultar toda tu vida pasada, todo lo malo que hiciste. Pastor, aún si asesiné o atropellé a un viejito, lo maté y me escapé y nunca supieron que fui yo, aún eso Dios te puede perdonar. Pastor, perdí la virginidad, eso me puede perdonar Dios, Dios te puede perdonar. Pastor, me he metido en droga, asesino, narcotraficante, hasta eso me puede perdonar Dios, hasta eso te puede perdonar Dios. Tú sepultas tu vida vieja pasada y cuando sales de las aguas resucitas para vida eterna. Cristo lo hizo para completar su propósito en la tierra y no tuvo pecado. Tú estás en la necesidad de hacer lo mismo. Amén. Seguidamente, hermanos, Él fue al desierto, pasó por una prueba, pero la pasó. Tú vas a pasar quizás por pruebas, como la que hemos pasado, hermanos, primera y segunda ola de esta pandemia, pero hemos salido con cabeza a flote, hermanos. Luego, hermanos, Dios quiere que desarrolles tus dones como Él los desarrolló y empezó a hacer milagros. Y seguidamente, antes de morir, Él celebró la Santa Cena. En resumen, hermanos, si tú ya eres cristiano, necesitas bautizarte. El bautismo es valioso, es tan importante como entregar tu vida a Cristo. Los dos pasos son importantes para ser salvo, hermanos. Muchos solo enseñan que la salvación es suficiente. No, hermanos. Entonces, ¿para qué Jesús se bautizó si no fuera importante, verdad? ¿Para qué? Entonces, entregar tu vida a Cristo, bautizarte, son dos pasos importantes para la salvación. El discipularte, el luego participar de la Santa Cena, viene a ser el tercer paso, hermanos. Luego el Señor Jesús, hermanos, después de participar de la Santa Cena, Él murió y resucitó. ¿Por qué nosotros hablamos de la Santa Cena? Nosotros hablamos de la Santa Cena por las siguientes razones. Participamos de la cena para ser regenerados, hermanos, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida natural. Le voy a decir dos ejemplos rápidamente. En lo espiritual es para que dejemos de ser pecadores en algunas cosas, para que superemos algunas áreas terribles de nuestra vida. Para eso es la Santa Cena. Nos regenera, hermanos. Tantas veces la hagamos, más nos regenera. Y nos regenera físicamente porque en vez de morir en una enfermedad, pues no morimos. El Señor nos regenera. En vez de morir de cáncer a una edad temprana, pues llegará a una edad tardía, o quizás nunca. Entonces el cuerpo también se regenera, hermanos, de las cientos de enfermedades que Satanás busca poner en tu vida a través de espíritus malos para que tú sufras, para que tu cuerpo sufra. Pero bendito sea Dios que entre más tú participes de la cena, menos enfermedades vas a evitar en tu vida, hermanos. Amén. Entonces ya entendiste las razones. Y cuidemos de no participar de la cena en pecado. Ya pediste perdón, ahora vamos a participar. Luego realizamos la Santa Cena porque Jesucristo lo manda. Amén. El no participar en la Santa Cena, también estás impidiendo, ¿no?, que Dios regenere tu espíritu y regenere tu ser, o sea, tu físico. Participamos para recordar su sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos, porque Él, en la fiesta de la Pascua, hermanos, Él participó de la cena, recordando, hermanos, de que Él tenía que morir en ese entonces. Amén. Finalmente participamos para anunciar su segunda venida, hermanos. Qué hermoso. No el rapto, sino la segunda venida. Estamos anunciando. Nosotros no nos vamos a quedar en la segunda venida. Usted tiene que declarar que vamos a formar parte del rapto, del arrebatamiento. Amén. Muy bien. Entonces, participemos. Aquí está el pan y el vino.
Aquí está el pan y el vino. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, verso 24. Escuche, dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 24. Y habiendo dado gracias, dice, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La palabra en memoria de mí, hermanos, habla de que cada vez que tú tomes el pan y tomes el vino, comas el pan y tomes el vino, estás recordando, hermanos, al Señor Jesucristo. Estás recordando a su sacrificio. Estás recordando el sufrimiento que Él atravesó antes de morir, el momento angustioso, el momento de dolor, para que usted y yo ya no pasemos por eso. Mira, el Señor fue molido, maltratado y golpeado y crucificado para que tú solamente el día de hoy comas su cuerpo que fue molido y bebas de su sangre que fue derramada en la cruz por usted y por mí. A partir de este momento es un momento ceremonial, es un momento valioso e importante. Amén. Y pido que te quedes conmigo. Padre, vamos a bendecir el pan. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este pan que representa a tu cuerpo que fue maltratado y molido en la cruz del Calvario. Bendice, Señor, este pan. Comamos del pan, hermanos. De la misma manera que este pan es molido, masticado, triturado, así fue triturado el cuerpo de Cristo. Por amor a nosotros, hermanos. Qué gozo. De oídas te había oído, Señor Jesús, pero cuando subamos en el rapto, diremos estas palabras: ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos ven al autor de mi salvación, al que lo dio todo por mí. Y en ese momento, hermanos, el postrarnos, el arrodillarnos al Señor, no será suficiente. Quisiéramos estar mucho más abajo de los pies de Cristo. Y no porque es una humillación fanática extrema, sino porque es el verdadero concepto de entender la gratitud que tú sientes por algo tan maravilloso que alguien puede hacer por ti. Verso 25, 1 Corintios 11. Asimismo tomó también la copa, aquí está, tome su copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Hermanos, el pacto se ha renovado. El Señor ha hecho un pacto con su novia. El Señor ha hecho pacto con su iglesia. El Señor ha hecho pacto contigo. Y te dice: este es el inicio del desposorio. Pero cuando yo te lleve en el rapto, ahí la iglesia, mi iglesia, la novia del Señor, será desposada. ¿Cómo no amar a ese Señor, verdad? Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La Santa Cena, hermanos, la muerte de Cristo representa al matrimonio. Cuando un varón y una mujer se casan y se unen en la primera noche de matrimonio, en virginidad ambos sangran, hermanos. Ambos sangran y el pacto de unidad se sella con sangre. Paralelamente, hermanos, simbólicamente, Jesús, hermanos, para sellar su pacto de amor con nosotros, su iglesia, su amada, derramó su sangre pura y santa.
En el nombre de Jesús, si quieres llorar, llora, pero no llores de tristeza, llora de alegría, porque Él resucitó, porque Él está a la diestra de Dios Padre, preparando lugar para nosotros. Gózate, hermanos. Bendigamos la copa. Señor, bendecimos esta copa que representa tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y que hoy pasa a nosotros, Señor, para regeneración, para formación, para recordar memorablemente tus acciones, para que nosotros las pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bebamos de la copa, hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bueno, hermanos, quiero orar. Finalmente quiero despedirme, quiero agradecer a todos los que han participado con nosotros, a todos los que han estado con nosotros. Los bendigo desde aquí y bendigo tu vida, bendigo la vida de cada uno de los hermanos y deseo orar por usted, por sanidad, por lo que fuera, lo que Dios ponga en nuestro corazón. Amén. Finalmente, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza de la obediencia. La obediencia no solo debemos practicarla por fuera, Señor, sino debe nacer en el interior del corazón, con todo el propósito de primero agradarte a ti y luego al resto, Señor, donde podamos ser mentores y ejemplos para los demás. Te damos gracias por haber participado de la Santa Cena, un evento tan importante, tan maravilloso, que está pronto a suceder, que está pronto, Señor, a cambiar nuestras vidas, que está pronto, Señor Dios mío, a suceder. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Gracias por tus maravillas, gracias por tu amor y gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque sé que ellos están sanos. Gracias, Señor, porque hemos visto la gloria de Dios en tu siervo Moisés Surco de la ciudad de Lima, Señor, pastor, Señor, de la iglesia Shalom. Gracias, Señor, por tu siervo, porque sabemos, Señor, que tú lo has resucitado cerca a la muerte, Señor. Gracias también porque a mí mismo, Señor, me has sacado de la muerte. Cuando esa noche, esa madrugada, decidí entregar mi alma en ti, Señor. Ese día, Señor, en sueños tú me restauraste. Tú, Señor, restauraste mis pulmones, Señor, y me diste una oportunidad de vivir, encargándome, Señor, que siga haciendo tu obra, encargándome que siga predicando tu palabra, Señor, encargándome que, Señor, siga orando por los enfermos, por sanidad, Señor, y que tú ibas a sanarlos, Padre. Por eso yo oro, Señor, todo aquel que esté enfermo de lo que sea, que ponga su mano ahora en el nombre de Jesús. Ponga, hermano, usted, ponga su mano en cualquier parte de que quizás te duela. Usted sabe, ponga su mano en la parte donde le duela, en la espalda. Si tienes un tumor, pon tu mano derecha en el tumor, donde esté ese tumor. No tengas vergüenza, no tengas temor. No mires a tu derecha y a tu izquierda, ¿qué dirán los demás? Estoy loca, estoy loco. ¿Sabes qué? El Evangelio es locura. Y no me avergüenzo porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. La sanidad es poder de Dios. Y no nos avergoncemos. No te avergüences, hermano. Pon tu mano ahí en tu dolencia y dile: Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo quedo libre, yo quedo sano, yo ato todo espíritu inmundo de pie a cabeza de enfermedad, la que sea, la que fuere, no solamente el COVID, cualquier enfermedad, la ato de pies a cabeza, la ato en el nombre de Jesús y la arranco y la echo fuera a la profundidad del abismo, Señor. Se va, Señor, todo tumor, Señor, se va todo quiste, Señor, todo, Señor, problema de hemorragia vaginal, Señor, se va todo dolor de huesos, se va todo dolor de rodillas y de tobillos, se va, Señor, todo dolor, Señor, de nuca, todo estrés, Señor, y dolor en esta parte, Señor.
lateral de nuestro cráneo. Se va, Señor Dios mío, todo problema de gastritis, Señor. Se va, Señor, todo exceso, Señor, de grasas y triglicéridos en el torrente sanguíneo, Señor. Se va todo problema cardiovascular, Señor. El nivel de hemoglobina que te detectaron que está bien bajo, ahora se regenera, se restaura, Señor, en el nombre de Jesús. Se va todo mal, Señor. Señor, oramos por milagros, no por situaciones que se van a sanar de aquí a un tiempo. No, Señor, creemos en que tu poder es sobrenatural, tu poder es de momento, Señor. Sanidad instantánea, pero con fe, Señor. Señor, yo pido que aumentes la fe de mis hermanos y la fe mía. Y en el nombre de Jesús, fuera todo espíritu malo de enfermedad de todos mis hermanos que están conectados en este instante, Señor. Fuera en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Sea sano, arranca y dice, se va este quiste, se va este tumor, de donde esté, hermanos. Hermanos, todo problema de varices, ahora en el nombre de Jesús se restaura esa varices. Todo problema de cataratas en los ojos, se va, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, nosotros apostamos por ti, Señor, porque sabemos que eres un Dios poderoso, Señor. Nosotros nos encargamos de orar y creer, y tú te encargas de sanar con tu precioso poder, Señor. Gracias por tus grandes maravillas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Bendito seas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias, amado Señor. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas, Padre. Sana, Señor. Sana, Señor, sana los corazones, sana, Señor, a las personas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Muy bien, hermanos, les agradezco su tiempo. Les agradezco, hermanos, al haber compartido conmigo. Gracias a Dios hemos terminado en la hora que, siempre nos hemos propuesto, 1:30. Y gracias a Dios por habernos acompañado. Pido que compartan siempre estos videos porque escúchame, hermano. Si tú compartes esto, probablemente no soy un buen orador. Probablemente, hermano, no soy un buen predicador. Pero hay gente que necesita escuchar esto. De 100 palabras o 1000 palabras que yo haya dicho, alguna será de ayuda para alguna persona. Y recordando que no son mis palabras, sino de que mis palabras siempre se van a pegar a lo que dice la palabra, para exhortación, consolación y edificación. Amén, hermanos. Agradezco a todos ustedes por sus mensajes, por sus palabras que me dejan escrito. Lamento si no en el desarrollo de la enseñanza no mando saludos, por respeto a mantener la hilación de la prédica. Pero les mando saludos a todos y gracias por participar junto conmigo, amados hermanos. A todos les envío saludos, sin excepción. Saludos a mis padres en Arequipa, saludos a mis tíos, pastores de la iglesia Shalom, Pastor Surco y la pastora Rosa. Saludos, hermanos, para los hermanos de la ciudad de Tingo María, Ucayacu, de Huánuco, toda la iglesia del Señor de Aucayacu, toda una iglesia grande, hermanos, los hermanos de Huánuco. Un saludo para todos los hermanos del extranjero, si es que entran a esta enseñanza. Y aun si fueran de otra iglesia, eres bienvenido. Eres bienvenido, hermana, eres bienvenido, hermano. De aquí no te podemos echar, porque esto es para el que quiere. El que no quiere, que no se haga problema, ¿no? Que busque un lugar donde se pueda sentir cómodo, ¿no? Porque yo haría eso, ¿no? Pero eres bienvenido y para todas las personas, hermanos, que están con nosotros trabajando, los bendigo también. Amén. Bendigo a la iglesia en Tingo María también. Y me despido con todo el corazón. Desearía seguir charlando, conversando con ustedes, pero tenemos que mantener una línea de ética. Y yo sé de que hay un horario puntual de iniciar el culto. Yo empiezo a la hora en punto, me demoro 2 minutos, 3 minutos,
pero trato de iniciar a la hora en punto. Y yo pido que ustedes hagan lo mismo, hermanos. Yo pido, suplico que ustedes hagan lo mismo. Que para ustedes sea sagrados una media hora antes, desde las 7:30 hasta las 10, tiene que ser sagrado para ti. Sagrado, pero no por mí, sino porque ahí se va a tratar de la única persona que es famosa, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga, hermanos, y muchas bendiciones y gracias en verdad por este tiempo maravilloso que usted me ha dado. Los bendigo de todo corazón. Y solo me queda recordarles el día miércoles, aquí les digo, acá está, el día miércoles, hermanos, tenemos doctrina, estamos con el discipulado 3, ¿sí? El discipulado 3, donde estamos en la lección 4, el llamado. Aquí está la lección 4, el llamado. Nos faltan estas lecciones y tengo que anunciarles, hermanos, que después de acabar el libro del discipulado número 3, repito, después de acabar el discipulado número 3, hermanos, vamos a enseñar Escuela de Profetas, ¿ok? Que va a ser también todos los miércoles a las 8, es decir, en el nivel de doctrina vamos a hablar de todo lo que es enseñanzas de este tipo, ¿sí? Vamos a tratar el libro 1 porque son 5 libros, ¿sí? La enseñanza curricular consta en, 5 libros. Y desde ya inscríbete para esta Escuela de Profetas. Puedes pedir información al teléfono que aparece en esta imagen y puedes escribir al inbox y puedes desde ya, ¿no?, inscribirte y participar. Eres libre de participar, hermanos. Ahora sí tenemos establecido esto. Y gracias a Dios, amén. Entonces, muy bien, no se olvide de que el día miércoles estamos en la lección 4, los de color amarillo es 4, color blanco las lecciones que nos faltan, ¿ok? Recuerde que el miércoles tenemos discipulado y el día viernes, hermanos, el día viernes tenemos enseñanza, ¿ok? El día viernes siempre es enseñanza libre, cualquier tipo de enseñanza, puede invitar a un pastor o no, es dependiendo, hermanos, ¿sí? Muy bien, seguidamente el día domingo como hoy tenemos servicio, es decir, culto, servicio al Señor. Por eso puse la palabra servicio. Y servicio significa que usted tiene que servirle al Señor. Cuando tú entiendas, vamos a hablar de servicio después, pero quiero recordarle que las 3 fechas son a la misma hora, 8 p.m. Miércoles 8 p.m. doctrina, discipulado. Viernes enseñanza 8 p.m. y domingo servicio 8 p.m. ¿Ok? Son 3 días a la semana los cuales yo pido por favor que ustedes traten de acompañarme para poder ser bendecidos todos juntos. Voy a hablar de la palabra servicio, hermanos. Cuando usted entienda que venir a la iglesia, porque pronto vamos a aperturar los cultos en la iglesia, no importa si viene 1 o 2, pero si tú que vas a venir, si tú entiendes, hermano, que tú vienes por amor a Dios, que tú haces esto por amor a Dios, que tú sigues toda esa línea como modelo de Cristo por amor a Dios, entonces estás haciendo lo correcto. Pero si tú vienes aquí por amor al hombre o por el hombre no quieres venir, o porque el pastor Juliano te ordena y tú no vienes porque piensas que el hombre te está mandando, entonces no has entendido, hermanos. Amén. Cuando tú entiendas que el momento que tú dispones de venir acá es para venir a servir, es para decir, pastor, ¿puedo barrer? Hermanos, hay personas que yo he conocido en diferentes iglesias, nunca les he visto agarrar una escoba. Siempre han querido pegarse al pastor y andar con el pastor, y siempre les dice, hermana, puedes barrer esto, y esa persona va y busca a otro que lo haga, y eso no está bien, hermanos. Hermanos, yo admiro a las personas que agarran una escoba y dicen, pastor, yo quiero limpiar la iglesia del Señor. Pastor, yo quiero servirle el protocolo, es decir, el agua para que beban el pastor que va a predicar, la hermana que va a predicar. Que la pastora se siente, le duele su piecito, entonces yo quiero hacerlo pastor porque yo soy joven o señorita, ¿no? En lo más sencillo, hermanos, muestras tu mayordomía, tu servicio al Señor.
¿ok? Cuando tú dices, pastor, ¿puedo venir a visitarlo? Pastor, ¿puedo venir a que usted me enseñe esto, a que usted me explique esto? Pastor, ¿puedo venir para llevarlo, para que usted predique o visite a un familiar que esté enfermo? Eso es, hermanos. Eso es servicio, hermanos. Cuando tú dejas todo por ayudar a alguien. Amén. Muy bien. Gracias. Ahora sí me voy porque ya me estoy pasando de la hora y gracias. Y recordarte, hermanos, de que eres bendición para nosotros, como nosotros somos bendición para usted. Gracias y que Dios lo bendiga. Bendiciones. Gracias.